clase de idiomas? En este vídeo te respondo a estas preguntas y te cuento detalladamente cómo implemento algunos juegos. ¿Qué es jugar en una clase de idiomas? ¿Qué elementos del juego conservar y cuáles eliminar? ¿Cómo presentar los juegos a los adultos para que no se te echen encima? ¿Qué características debe tener un juego? ¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir o fabricar tus juegos? Mis juegos favoritos. Adivínalo, la serpiente Petra, con jugar con dados. Espero que te sea útil. Coméntame si los implementas y si tienes dudas. Te ayudaré con mucho gusto. Hola, soy Carmen Arroyo. Bienvenidos a mi canal Yo Quiero Ser Profe de Español, el canal para profes principiantes o no tanto. Busca el tema que te interesa en las diferentes listas que he preparado. No te pierdas ningún vídeo, así que suscríbete. Empezamos. ¿Qué es jugar en una clase de idiomas? Todos sabemos qué es jugar a las cartas, al parchís, al ajedrez, a los videojuegos. Pero, ¿qué es jugar en una clase de idiomas? En la clase de idiomas se pueden aprovechar algunos elementos de los juegos para realizar ciertas actividades. No se trata de jugar por jugar como mero entretenimiento, sino con el fin de practicar algo concreto de una forma menos tradicional. Para no confundir las dos actividades, se habla de gamificación o ludificación en la clase de idiomas, aunque yo seguiré llamándolo juego. ¿Qué elementos del juego conservar y cuáles eliminar? Dependiendo del tipo de juegos, tenemos elementos que vamos a llamar positivos, como suerte, destreza, rapidez, colaboración, trabajo en equipo, pero también algunos elementos negativos, como competición, eliminación de jugadores, poner obstáculos, engañar, perder. Personalmente no me gusta que mis juegos tengan elementos negativos. No es agradable que uno gane y todos los demás pierdan, sobre todo si son siempre los mismos los que ganan. Esto puede desatar en los demás sentimientos de frustración y, en consecuencia, de aversión hacia las actividades lúdicas. Yo misma he participado en juegos en la clase de inglés y era frustrante ver cómo siempre eran los mismos los que ganaban y los demás nos quedábamos con la frustración. Solo tenía ganas de que se acabara el juego y pasáramos a otra cosa. Por otro lado, hay alumnos a los que les gusta el elemento competitivo y se animan cuando hay una recompensa. Observa qué estimula a tus alumnos y prueba varias posibilidades. ¿Cómo presentar los juegos a los adultos para que no se te echen encima? Los adultos suelen tener ideas ya formadas sobre las cosas de la vida y el juego puede oponerse en muchas cabezas al concepto de aprender. Muchas personas tienen la idea preconcebida de que aprender significa esfuerzo, seriedad, sacrificio, mientras que jugar es esparcimiento, diversión, distracción. Para superar estas convicciones, yo prefiero no utilizar expresamente la palabra juego. Por ejemplo, vamos a practicar la conjugación de los verbos en presente en lugar de decir vamos a conjugar verbos con un juego. Ellos mismos van a darse cuenta de que se trata de algo muy parecido a un juego, pero que sirve para practicar algo que necesitan. Los alumnos que aprecian estas actividades se alegrarán y los que no las conocen se sorprenderán de aprender mientras juegan. ¿Qué características debe tener un juego? A la hora de introducir un juego en mi planificación, siempre pienso que necesitan practicar o repasar. Tengo que tener en cuenta que conocen hasta ese momento para no sobrecargarlos con demasiada información nueva. Eso quiere decir que debe ser del nivel adecuado. Si está por encima, se sentirán desmotivados ante las dificultades, mientras que si está demasiado por debajo les resultará aburrido. Ya sé que encontrar el nivel adecuado no es fácil, de manera que es preferible que esté ligeramente por debajo para que no te pase lo que a mí. En una ocasión realicé una actividad lúdica que necesitaba conocer bastante vocabulario para poder realizarla. Resultó que los alumnos desconocían la mayoría de las palabras con las que había que realizarla, lo que ocasionó que buena parte del tiempo se consumiera explicando significados y menos en practicar el juego. Otra característica que debe tener un juego es que tenga reglas que sean fáciles de explicar y de entender. Ya me he visto en situaciones en las que la descripción de las reglas se prestaba a confusión y eran interpretadas de forma diferente.
lo que ocasionaba que cada grupo lo ejecutara a su manera y fuera difícil de controlar. Por fácil entiendo que las reglas puedan ser explicadas en pocos pasos y con frases cortas. Antes de decidir utilizar un juego, te aconsejo que practiques la explicación de las reglas en voz alta en tu casa. Imagínate que estás delante de tus alumnos y les explicas las reglas. Verás cómo tienes que replantearte instrucciones que están claras en tu cabeza, pero que no resultan fáciles de transmitir con palabras. Escribe las reglas de la forma más sencilla que puedas y léelas varias horas después para ver si todavía te siguen pareciendo claras. O mejor, varios días después. Esta distancia entre el pensar las reglas y leerlas del tirón te hará ver que no todo está tan claro como te creías. Una vez en clase, puedes decidir si las escribes también en la pizarra para que cada alumno pueda leerlas a su ritmo y pueda preguntar en caso de duda. Además, las puedes complementar con una demostración en la que tú juegas la primera baza como una alumna más y vas explicando lo que hay que hacer. ¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir o fabricar tus juegos? Aunque ahora se pueden encontrar en internet juegos listos para usar y un montón de actividades lúdicas, siempre he necesitado un montón de tiempo para encontrar lo que necesitaba y siempre he tenido que adaptarlo al grupo. Si te decides por fabricarlos desde el principio, tienes que tener en cuenta cuánto material necesitas y cuánto tiempo te va a llevar fabricarlo. Pero lo más importante es si puedes utilizarlo con otros grupos. Muchas veces tenemos ideas geniales, gastamos dinero en materiales y empleamos un montón de horas en su realización, para luego comprobar que no es fácil reutilizarlos. Te muestro un ejemplo de este tipo. Este juego lo utilizo cuando algunos alumnos han aprendido a dar algunos datos sobre sí mismos. Los alumnos se sitúan en un congreso donde tienen que entablar conversación con otros participantes y hablarse de usted. Para que utilicen otros datos diferentes a los suyos propios, cada alumno recibe una nueva identidad. Para ello se les entrega un sobre con una dirección en la que supuestamente viven y en el interior hay una serie de tarjetas que los definen. Un nombre, dos apellidos, una profesión, el país del que vienen. También se pueden colocar las tarjetas en una mesa y dejar que cada uno elija su nueva identidad. Las mesas y las sillas se colocan en la pared y se deja sitio en el centro para que los alumnos se puedan mover y preguntar a los demás por los datos de las tarjetas y responder a las preguntas de sus compañeros. Yo me muevo con ellos y los ayudo si me necesitan. Si alguno se queda solo, me quedo con él y le pregunto o le pido que me pregunte como si fuera una participante más. También los emparejo si veo que hay dos alumnos solos y no se atreven a preguntarse. A veces les cuesta entablar conversación y alguno me ha dicho que no es normal en su cultura abordar a la gente para hacerle preguntas. Aunque se trate de una actividad preparada, no siempre les resulta fácil dejar de lado su cultura y portarse como en la cultura meta. El caso es que los alumnos ya conocían todas estas preguntas en la forma tú y con esta actividad solo tenían que practicar la forma usted. Con algunos grupos me parecía que esta actividad les iba a resultar demasiado fácil y que no compensaba el tiempo con los logros a conseguir. Lo cierto es que se me hacía difícil encontrar el momento de reutilizar este juego. Sin embargo, he utilizado las tarjetas para practicar las preguntas individualmente. No todo el trabajo estaba perdido. Con el tiempo me he decidido por usar juegos fáciles de elaborar y sencillos de jugar. Lo que no he conseguido hasta ahora es que duren poco tiempo, ya que por muy sencillos que sean, siempre duran más tiempo del que calculo. Mis juegos favoritos. Te voy a presentar algunos de los juegos que más utilizo. Espero que te sean de utilidad. Conjugar con dados. El material solo son dados. Primero, los alumnos buscan en las 2 o 3 últimas lecciones que han dado todos los verbos que aparecen, me los van diciendo y yo los voy escribiendo en la pizarra. Al principio yo les daba la lista, pero me pareció mejor implicar a los alumnos para potenciar la participación. Luego se organizan grupos de 3 o 4 y a cada grupo le doy un dado.
En un lado de la pizarra escribo la correspondencia entre los puntos del dado y las personas gramaticales. Los alumnos de cada grupo se turnan para tirar. El primero tiene que conjugar el primer verbo de la lista en la persona que le ha salido en el dado. El segundo vuelve a tirar y conjuga el segundo verbo. Y así van rotando. Si un grupo termina antes la lista, puede volver a empezar, porque la persona o el verbo serán diferentes. El control de la corrección la puedes dejar en el grupo, pero tú puedes ir paseándote por la clase por si tienen preguntas. Este juego se puede hacer con todos los tiempos que te parezca oportuno, y si solo conjugar el verbo te parece demasiado fácil para el nivel, pídeles que te formen una frase. Observa a tus alumnos y comprueba que han practicado suficiente. Cuando empieces a observar los primeros síntomas de cansancio, termina el juego. La serpiente Petra. Este juego tiene la ventaja de que es conocido y por tanto no necesita muchas explicaciones sobre el desarrollo. Aunque también me he encontrado con alumnos que no lo conocían. Si bien esto se puede hacer con el ordenador, te presento la forma manual por si no te llevas bien con los programas necesarios. Yo suelo tener varias copias vacías que relleno según lo que quiera practicar. Después lo fotocopio y las entrego a los grupos. Normalmente lo uso después de un par de lecciones para practicar lo estudiado. Te explico exactamente cómo lo hago. Forma grupos de 3 o 4 personas. Cada uno recibe una fotocopia de la serpiente Petra y un dado. Cada alumno tira el dado y con el número que le ha salido cuenta las casillas donde coloca un pequeño objeto de su elección. Por ejemplo, una moneda, un anillo, un clip. Entonces tiene que reaccionar a lo que dice la casilla. Puede ser responder a una pregunta, leer unos números, deletrear una palabra, conjugar un verbo o una respuesta a la que hay que reaccionar con la pregunta adecuada. Los jugadores se van turnando y gana el primero que llega a la meta. Si le sale un número que sobrepasa la meta, tiene que seguir intentándolo hasta que le salga el número exacto. Yo conocí este juego como alumna de inglés en un nivel más avanzado al que te he presentado. En este caso se trataba de hablar del tema que se describía en la casilla, como un trabajo que te gustaría hacer, el mejor regalo que has recibido, tu libro o película favorita, tu pareja ideal, etc. Adivínalo. Esta actividad me gusta porque me parece muy práctica, y yo misma he notado que me hubiera gustado haberla hecho cuando aprendía idiomas. Se trata de practicar el vocabulario que se necesita para describir cosas. Cuando hablamos una lengua extranjera, muchas veces nos atoramos porque no sabemos o no recordamos una palabra, pero podríamos salir del apuro si sabemos cómo describirla. Esto si sabemos cómo describir, claro. Para eso es ideal este juego. Los alumnos reciben la hoja con el vocabulario que se va a utilizar en el juego. Este es el juego del que te hablé, en el que los alumnos no conocían la mayoría del vocabulario y estuvimos un buen tiempo explicándolo. Después me decidí por reducirlo y simplificarlo. Esta es la última versión. Una vez que el vocabulario está claro, le entrego a cada alumno una tarjeta con una imagen. Yo aprovecho unas de un juego infantil, pero seguro que te puedes hacer con una pequeña colección en las páginas de imágenes gratuitas. Les pido a los alumnos que mantengan sus imágenes en secreto para que no las vean los demás. Antes de empezar, pregunto si cada uno conoce el nombre de su imagen, y si no, se lo escribo en un papel para que solo lo vea él. Elijo a un alumno y este tiene que contestar a las preguntas que le hacen los demás compañeros. Como ves, las preguntas y las posibles respuestas están en la hoja que han recibido. Es posible que alguna pregunta o alguna respuesta no se encuentre en la hoja, entonces es el momento de ampliar el vocabulario. La ronda termina cuando alguien adivina de qué imagen se trata, y entonces esta es la persona que ahora tiene que responder a las preguntas de sus compañeros. A veces hay alumnos que aciertan más veces que otros, pero en este caso se elige a otro compañero que aún no haya respondido a las preguntas. Yo suelo hacer 1 o 2 rondas en pleno para asegurarme que han entendido el procedimiento, y después se forman grupos para que cada uno hable lo más posible dentro de su grupo. Si un grupo termina pronto, recibe más imágenes para que puedan seguir practicando mientras esperan a los demás.
También me ha sucedido que a veces les resulta difícil adivinar de qué trata la imagen, y para no alargar la baza eternamente les pongo un límite de preguntas, por ejemplo, 10. Si después de esas preguntas no la adivinan, la persona que tiene la imagen tiene que describir el objeto que tiene. Y si aún así los compañeros no lo adivinan, tiene que enseñar su tarjeta para que el juego no se atasque en una ronda. En los 3 juegos puedes escribir en la pizarra las expresiones que los alumnos te vayan pidiendo, como a mí, a ti, a Mónica. ¿Qué significa? No lo sé, ayuda. A veces puede ser, normalmente sí, normalmente no. Espero que ver de cerca estos 3 juegos te haya servido de ayuda y puedas utilizarlos tal cual o con algunas modificaciones. Si te ha quedado alguna duda, pregúntala en los comentarios. Estaré encantada de leerte. Como ves, jugar en la clase de idiomas no es una actividad inocente sin consecuencias, sino que se necesita más información de la que te puedes imaginar. Te he mostrado unos juegos como ejemplo, y para terminar te dejo a ti la reflexión post-juego. Aquí debes sopesar si la actividad ha merecido la pena. ¿Los alumnos han reforzado sus conocimientos de la lengua? ¿Se han divertido? ¿Tienes que corregir algún aspecto del juego? ¿Ha merecido la pena el tiempo de clase empleado? ¿Ha merecido la pena el tiempo que tú has empleado en su preparación? Si la mayoría de las respuestas es sí, puedes estar contenta, lo has conseguido. Y ahora diviértete con las escenas falsas. Pero antes... Ahora sí. A la hora de introducir un juego en mi tengo que tener en cuenta que conocen hasta ese momento para no sobrecargarlos. Resultó que los alumnos desconocían la mayoría de los palabras. Resultó que los alumnos desconocían la mayoría de las... Aunque ahora se pueden encontrar en internet, en un lado de la pizarra escribo la Espero que ver de cerca estos. Si te ha quedado alguna duda, pregúntala.